Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Una alegría para mí, por estos medios, poder nuevamente estar comunicándome con ustedes. Quiero saludar en primer lugar a nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino, nuestra pastora Ruth Arcos Torres, a su familia, a toda la iglesia de Talca Sur, a mis hermanos de los templos anexos, mis hermanos de San Clemente Norte, que lo hemos hecho parte también de estas escuelas dominicales. Y reitero agradecer al Señor, ¿cierto?, por esta oportunidad que me concede de estar frente a ustedes nuevamente por estos medios, deseando que en esta nueva oportunidad que tenemos de desarrollar un nuevo estudio, un nuevo tema de la escuela dominical, el Señor nos pueda bendecir a través de su palabra. Saludo también a todos quienes tengan la oportunidad de escuchar, ¿cierto?, esta escuela dominical, este tema que hoy día vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, y que, como siempre decimos, a lo mejor no se congregan en alguna iglesia. Que Dios les bendiga grandemente, y a las iglesias hermanas también, que nuestros hermanos tengan la posibilidad de escuchar esta escuela. Mi deseo es que Dios también les bendiga. Antes que todo, vamos, como siempre, a orar para encomendar al Señor, ¿cierto?, este trabajo que hoy día tengo la bendición de realizar, trabajo en la obra del Señor, pidiendo a Él que me dirija, me dé de su gracia y le dé gracia también a usted, para que pueda escuchar la palabra del Señor, para que la pueda recibir, meditar en ella, y que ella nos pueda servir, ¿cierto?, como siempre lo decimos, de guía, de luz a nuestra vida en días a veces tan difíciles que vivimos. Así que vamos a orar para que sea el Señor quien nos dirija. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Santo Celestial, en esta hora de la mañana alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre, porque cada segundo de nuestra vida reconocemos que usted es Dios en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Le damos gracias, Señor, porque hasta hoy nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha protegido y nos ha provisto todo lo necesario, Señor, para el día a día que tenemos que vivir, y lo más grande, ha permitido que hasta hoy guardemos la fe y la esperanza. Alabamos su nombre por ello. Le pedimos también, en particular, mi Dios, yo le pido perdón por mis faltas. Le ruego que me cubra con su sangre bendita y poderosa y me dé la gracia necesaria, suficiente, Señor, para poder entregar en este día su palabra, y que esta su palabra sea de bendición para todos quienes la van a escuchar. Obre a través de su palabra en nuestras vidas. Se lo imploramos, Padre, en el nombre bendito y glorioso de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, que el Señor, como le decía, nos bendiga. Vamos a continuar en este día de escuela dominical, describiendo la semana 70 de Daniel. Ya estamos en el capítulo 19, que llevaba como subtítulo, ya lo hemos visto en algunas
lecciones anteriores, alabanzas en el cielo. Hoy día vamos a desarrollar nuestra escuela basada en el versículo 8 del capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Ya? Apocalipsis, y nuestro texto bíblico base para todos estos estudios, para todos estos temas que hemos estado desarrollando, para quienes se están integrando, es Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, donde está descrito, ¿cierto?, la profecía de la semana 70 de Daniel, conocida también por nosotros como la Gran Tribulación, que es una profecía en tiempo pasado para que se cumpla en tiempo futuro. Estamos describiendo, conociendo hechos, ¿cierto?, que van a ocurrir en la historia de la humanidad en tiempos futuros. Y estamos en una parte muy hermosa donde ya apareció la iglesia en esta semana 70 de Daniel, en estos 7 años, o al final ya de estos 7 años ya apareció la iglesia del Señor, que como le decía en las clases anteriores había estado ausente porque se estaban desarrollando, ¿cierto?, los distintos juicios aquí en la tierra. Reitero, estamos hablando de una profecía en tiempo pasado para que se cumpla en tiempo futuro. Entonces, cuando yo hablo de estos juicios, usted tiene que, ¿cierto?, contextualizarse en tiempo futuro. Bien, el texto, el versículo de hoy es el versículo 8 del libro de el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Creo que hoy día, en algunas lecciones anteriores hemos tomado varios versículos, pero creo que hoy día no vamos a avanzar más de este versículo porque, bueno, el Señor nos va entregando algunas enseñanzas y nos detiene en algunos versículos específicos de la Biblia y debemos obedecerle al Señor. Pero antes de continuar, quiero, como yo digo, ¿cierto?, recapitular, ¿cierto?, que recordemos algunos conceptos de la clase anterior, porque siempre pienso que alguien puede que se esté integrando o no haya estado en la clase anterior y se esté integrando hoy a esta lección. Entonces, para que no quede ahí con la interrogante de qué es lo que habíamos hablado anteriormente, la clase anterior, ¿cierto?, la basamos en el versículo 7 de Apocalipsis 19, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, la clase anterior es cuando yo le decía, ¿cierto?, que aparecía la iglesia. La iglesia había estado ya ausente de lo que estaba ocurriendo por algún espacio de tiempo, ¿cierto?, debido a su posición celestial. Eso ya lo hemos explicado. Ya mientras se producían, ¿cierto?, los juicios de la Gran Tribulación, ya, y luego de haber concluido estos juicios, como lo hemos venido desarrollando, con la destrucción de Babilonia, con la finalización de este sistema político, económico y comercial, ¿cierto?, que el anticristo había instaurado, vuelve a aparecer en escena, ¿cierto?, la iglesia en relación con este acontecimiento glorioso que dice, ¿cierto?, este versículo 7, han llegado las bodas del Cordero. ¿Ya? Y hay una multitud celestial que se goza con este acontecimiento al que el Señor Jesucristo se refirió, le decía yo la clase anterior, en la última cena. Juan 14, 1 al 3 le dejaba esa cita y le recuerdo, ¿cierto?, cuando el Señor hablaba y le decía a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Hay una promesa del Señor ahí, ¿cierto?, una que le dejó a sus discípulos, que alcanza también a nosotros, y hace referencia a las bodas del Cordero. También contextualizábamos, ¿cierto?, las palabras de Jesús y apreciábamos, ¿cierto?, que este era una descripción también propia de una boda hebrea en aquellos días, donde el padre, decía yo la clase anterior, era el que buscaba a la novia para su hijo,
que es lo mismo, ¿cierto?, que hace nuestro Dios, busca, ¿cierto?, y lleva a los salvados a Jesús. Y no se olvide usted que nosotros, la iglesia, somos la novia del Cordero, ¿ya? Entonces, hacíamos alusión a que esto era, se apreciaba, ¿cierto?, un modo propio de una boda hebrea. El padre buscaba bien digo, la novia para su hijo. Una vez que la encontraba esta novia adecuada, el padre, ¿cierto?, hacía comparecer a su hijo ante testigo y se establecía un convenio llamado de desposorios, que era un convenio serio, ¿cierto?, en el que se determinaba, entre otras cosas, hasta la fecha de la boda. Yo le decía que, en sentido figurado, ¿cierto?, ese desposorio es el tiempo de la dispensación de la iglesia, ¿ya? Y yo me gozaba la clase anterior porque le decía la forma de firmar este contrato. Nosotros lo hacemos, ¿cierto?, en la consecuencia de la fe en salvación, en donde el Espíritu Santo sella a cada creyente hasta que llegue el momento de la redención. Y le dejaba una cita, Efesios 1, del 13 al 14. Y lo más glorioso, para ir finalizando, ¿cierto?, esta recapitulación que manifestábamos la clase anterior, la escuela dominical anterior, era cómo el Señor había puesto el sello, la firma, el compromiso, ¿cierto?, a este contrato de desposorio. Y decíamos que lo había hecho, ¿cierto?, o lo había colocado su firma en la cruz del Calvario con su muerte redentora. Ahí, ¿cierto?, Él se comprometió con la novia, se comprometió con la iglesia del Señor, que vendría un día, ¿cierto?, a buscar a su pueblo y luego estaremos siempre con el Señor. ¿Y cómo nosotros podemos creer a la palabra del Señor? Bueno, vino el Señor, no le recibieron, le castigaron, lo crucificaron, le dieron muerte, pero Él resucitó. Y con esa resurrección, Él firmó este contrato de desposorio, ¿cierto?, donde nos promete que Él se va a unir a su pueblo, a su iglesia, para estar juntos para siempre. Hermoso lo que describíamos, ¿cierto?, lo que aprendíamos en la clase anterior. Eso es una recapitulación muy rápida, ¿cierto?, de lo que ya habíamos estado aprendiendo de la palabra del Señor, basado en el versículo 7 de Apocalipsis 19. Y bueno, retomamos hoy día, retomamos nuestro tema y le dimos un subtítulo a este tema, ¿cierto? La clase anterior era las bodas del Cordero, hoy día le hemos dado un subtítulo, la vestidura de los santos, la vestidura de los santos. Meditaba cuando leía la palabra del Señor en este tema, que podría para alguien ser muy trivial, simple de escuchar, pero para mí ha resultado ser muy profundo. Ha sido incluso difícil para desarrollarlo porque también habla la palabra del Señor a mi vida, entonces yo me quiero colocar en su lugar. Quiero también, a medida que el Señor va hablando por mi propio intermedio, entender que está hablando también a mi vida. No quiero yo confrontarle con la palabra del Señor en este día de escuela dominical. No quiero decirle a usted que usted, ¿cierto?, es el único que tiene que hacer lo que dice la palabra del Señor, sino que también quiero tomar mi parte. Quiero aclarar eso porque de otra manera no sería posible estar frente a ustedes si yo no asumiera, ¿cierto?, que esta palabra habla de una manera extraordinaria a mi vida. La vestidura de los santos. ¿De qué forma hemos decidido vestirnos para el Señor? Porque estamos hablando de una novia, estamos hablando, ¿cierto?, de unas bodas, y allí tenemos que llegar con una vestidura. Y esa vestidura tenemos que empezar a prepararla en vida, ahora, ya. Y no es fácil, así que necesitamos de la ayuda del Señor. Bien, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice el versículo 8 del capítulo 19 de Apocalipsis, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A quién? A la novia, ya que luego de realizada la boda es la esposa del Cordero. Cuando hablamos de la esposa, cuando hablamos de la novia, estamos hablando, ¿cierto?, de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, como también lo conocemos, ya la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que apreciamos aquí? Una concesión de gracia, ya una concesión de la gracia se aprecia en este versículo, ya que a la iglesia se le ha concedido que se vista con un vestido que se compara figuradamente con el lino fino, brillante y puro. Una concesión de gracia para la iglesia. A ella se le ha concedido, Dios le ha concedido, ¿cierto?, que se vista con este lino fino y puro, que es el color ya del vestido propio de los santos, tanto creyentes como ángeles. La Biblia nos enseña que los ángeles también, ¿cierto?, tienen esta misma vestidura, ¿ya? Y si usted se recuerda de algunas clases anteriores, este vestido tiene un profundo contraste, ¿ya?, con el color escarlata del vestido de la gran ramera. ¿Se acuerda que la gran ramera estaba vestida, ¿cierto?, con un vestido escarlata, ¿ya? Y aquí tiene un profundo contraste, porque la iglesia del Señor se va a vestir con este vestido de lino fino que ya dije representa las acciones justas de los santos. La esposa del Cordero, dice la palabra del Señor, que llevará una vestimenta semejante a la de los 7 ángeles que portaban las 7 copas de la ira. Se recuerda que ya pasamos por esos versículos, pero le recuerdo en Apocalipsis 15:6, para que usted lo anote y lo lea, y dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Mire qué hermoso. Los ángeles, que son, como dice la Biblia, superiores a nosotros, tendrán la misma vestimenta, ¿ya? Ya lo apreciamos en Apocalipsis 15:6, ¿cierto? Reitero. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, tema que ya revisamos, que ya vimos, que ya aprendimos de esto, vestidos de lino limpio y resplandeciente, el mismo o las mismas vestiduras de los santos, la tendrán también o la tienen los ángeles, ¿ya? Y esta vestidura que tendrá la novia, la iglesia del Señor, es semejante también a los ejércitos celestiales que acompañarán al Señor en su segunda venida. Veamos Apocalipsis 19:14. ¿Ya? Podemos decir lo siguiente, y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ángeles, los ejércitos celestiales, la novia, la esposa del Cordero, tendrá este vestido, ¿cierto?, de lino limpio, puro, finísimo. Mire qué hermoso. Podemos decir que es ya una iglesia gloriosa, vestida de manera limpia, como decíamos en la clase anterior, sin mancha, ya, y decíamos que esto era sin inmundicia, pura. Eso se refiere sin mancha, sin pecado, y sin arruga, ni cosa semejante. Las arrugas representan, ¿cierto?, las malas decisiones, los errores que tomamos. Pero aquí ya apreciamos a esta iglesia, en el versículo 8, que ya es una iglesia gloriosa. Efesios 5:27, para recordarle sobre estas vestiduras que revisábamos la clase anterior, dice, para 5:26 y 27 voy a leer, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y por la palabra nos santifica el Señor. Importantísima la palabra, recibirla. La palabra nos limpia cuando la creemos, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Ya aquí, como les decía en el versículo 8, ya estamos, ¿cierto?, en presencia de una iglesia gloriosa. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que Dios nos bendiga. Mire, el mismo Señor es quien
por su palabra nos limpia para presentarnos a sí mismo como una iglesia, cierto, sin mancha, sin arruga, vestida de este lino finísimo que, reitero, representa las acciones justas de los santos, las cuales hoy día vamos a hablar un poquitito, como aclaración a lo que representa y es el vestido de la esposa. Ya dice que el lino simboliza las acciones justas de los santos, entonces vamos a aclarar un poco, cierto, lo que representa y es el vestido de la esposa. Las acciones justas de los santos se refiere, cierto, a las obras hechas en la vida del creyente, pero aquí hay algo que usted y yo no debemos olvidar. Reitero, se refieren estas acciones, representan las obras hechas en la vida del creyente, pero escúcheme bien esta parte, en vinculación con Cristo y bajo el poder del Espíritu Santo. A esas obras se refiere la Biblia, a las obras hechas en el Señor, en vinculación con Cristo. Por eso yo le decía, disculpe hermana, que no es fácil abordar este tema, ya lo podemos comprender, pero de ahí a hacer un examen de nuestra vida es cuando nosotros entramos a meditar, ¿cierto? Los que tememos al Señor entramos a meditar, porque aquí nos habla, ¿cierto?, que esta vestimenta representa, este vestido de la esposa representa las acciones justas. El lino finísimo representa las acciones justas de los santos, que reitero, son las obras hechas en vida del creyente, pero en vinculación con Cristo. Esas son las verdaderas. Por eso yo le decía, ¿de qué nos hemos vestido? ¿Ya de religiosos, de los cuales también vamos a hablar hoy día? ¿O de verdaderos hijos en el Señor, que andamos en buenas obras? Insisto en este punto, en vinculación con Cristo y dirigidos bajo el poder de su Espíritu Santo. ¿Ya? Estas obras son las que constituirán ya la vestidura de los fieles, ¿cierto?, cuando nos unamos al Señor. Ya leí Efesios 5, 26, 27, pero lo voy a volver a leer porque dije que estas son las vestiduras, ¿cierto?, las obras, ¿cierto?, las obras hechas en vida, pero en vinculación con el Señor Jesucristo serán las vestiduras ya cuando nos unamos al Señor. Reitero Efesios 5, 26, 27, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, es decir, vestida con este lino finísimo. Que el Señor nos bendiga. Ya decía que debemos entender esto como una concesión de gracia, por cuanto aunque la acción del creyente es necesaria en la vida de santificación, lo vamos a ir viendo hoy día, el poder para llevarla a cabo debemos tenerlo muy claro, ya es de Dios. ¿Quién, cierto, produce en nosotros el deseo y genera la fuerza para realizar estas obras? Es nuestro Dios. La palabra del Señor así nos enseña, entonces eso tenemos que entenderlo de una, ¿cierto? Que para poder realmente nosotros tener esta vestimenta, para poder, ¿cierto?, vestirnos de este lino finísimo, tenemos que tener buenas obras, pero tenemos que entender que estas obras, ¿cierto?, las podemos hacer solo con la ayuda del Señor. Mire lo que dice Filipenses 2, del 12 al 15 le voy a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escuche bien esta parte. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien nos, ¿cierto?,
da, como le decía, esta concesión de gracia para que andemos en buenas obras. No hagamos buenas obras, andemos en ellas. Vamos a entender ya ese concepto. Andemos en ellas, ¿ya? Es Él el que nos da el querer, ¿cierto? Coloca en nosotros el querer como también el hacer cuando nosotros obedecemos, por cierto. Cuando nosotros también hacemos nuestra parte, nosotros, si bien es cierto, el Señor coloca el querer y el hacer, pero nosotros no estamos libres de responsabilidad en esto. Nuestra responsabilidad no es cero, sino que también tenemos una responsabilidad en esto. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, ¿ya? Y que nos pueda quedar claro, dice, me gustó esta parte cuando dice, ocupaos con temor y temblor en nuestra salvación. Por eso le decía al principio, ¿de qué nos hemos vestido? ¿Cómo nos estamos vistiendo? Se fija que no es fácil, por eso le comentaba al principio, que no es fácil para mí estar frente a ustedes, diciéndole a usted cómo tiene que vestirse, ¿cierto? Cuando nos unamos al Señor, cómo tiene que llegar vestido cuando estemos unidos al Señor, sino que eso también es para mí, cómo me estoy vistiendo hoy día. Que el Señor nos ayude. Entonces estamos entendiendo que las obras de los creyentes son justas a causa de la justicia que el cristiano alcanza en Cristo. Es Cristo el Señor el quien nos ha justificado. Y cuando estamos en Cristo, alcanzamos obras justas, ¿ya? Y como hacía yo la diferencia, una cosa es hacer obras y otra cosa es andar en ellas. Y tenemos que entenderlo por la palabra del Señor, que Dios ha preparado estas obras de antemano para que el creyente ande en ellas. Es Dios quien ha preparado estas obras, no somos nosotros los que vamos por la vida haciendo obras, ¿ya? Por eso tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y referente a la vestimenta, ¿cierto?, que hoy día estamos utilizando, que estamos presentando delante del Señor y delante de los hombres, ya simbólicamente son estas obras justas. Pero, reitero, para que andemos en ella, para que seamos justificados por estas obras, ya que también vamos a entender eso hoy día, las tenemos que hacer, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Mire lo que dice Efesios 2:10. Anote esta cita para que la revise usted. Efesios 2:10. Yo le digo que es Dios quien prepara las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las acciones justas de los santos representan la vestidura, ¿cierto?, con la cual nos vamos a presentar un día cuando nos unamos al Señor. Y esto simbólicamente es el lino finísimo con el cual estaremos vestidos un día. Es importante entonces que nos preocupemos. Ya somos renacidos, creados por Dios en Jesucristo. ¿Con qué objetivo? Como lo dice la palabra del Señor, para andar en buenas obras. Somos renacidos. El que ha nacido de nuevo, ¿cierto?, es llamado a andar en buenas obras. Primera de Pedro 1:3 nos habla de este renacimiento. Ya dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 23 de Primera de Pedro también nos habla de lo mismo. Ya somos renacidos, ya, o creados por Dios en Jesucristo. Ahí se produce el renacimiento nuestro. Cuando recibimos al Señor, cuando lo aceptamos, hay un nuevo nacimiento ya en nuestra vida, ya, y tiene también un objetivo, ya, andar en buenas obras, para que nos vayamos vistiendo con esta vestidura de lino finísimo. Esto es necesario entenderlo ya muy bien, que Dios nos preparó de antemano esas obras para que el creyente las haga, ya,
Perdón, para que Dios no las preparó para que el creyente las haga, sino para que ande en ellas, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que es necesario entender bien esto? Porque a veces, como sabemos que la salvación es por gracia y no es por obra, creemos que no tenemos que hacer buenas obras. Pero lo que estoy diciendo, ya, que es necesario entender que Dios preparó de antemano esas obras para que el creyente ya ande en ellas, es decir, para que el bien obrar semejante al comportamiento de Jesús sea el modo natural de vida cristiana. ¿Ya? Nosotros los cristianos somos llamados a bien obrar, a obrar bien. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el cristiano en estos tiempos difíciles debe ser conocido como un hacedor de bienes. ¿Se recuerda usted el calificativo que se le dio al Señor cuando estuvo aquí en la tierra? Si bien es cierto, muchos le rechazaron, pero también tuvieron que reconocerle y calificarlo como lo que él era, un hacedor de bienes. Mire lo que dice Hechos 10, 37 y 38, muy hermoso. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Está el Señor con nosotros? Tenemos, cierto, que ser hacedor de bienes. Y de esta manera, cierto, nos vamos a ir vistiendo con estas obras justas de los santos, y de esta manera un día vamos a poder también estar vestidos con este lino finísimo cuando estemos en la presencia del Señor. Amado hermano, entendamos esto. Ya vivimos tiempos difíciles. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Es decir, debemos ser conocidos como hacedor de bienes. Ya debemos tender la mano, y esto no solamente se refiere en lo tangible, en lo material, sino que también en lo espiritual. Debemos nosotros ser cierto hacedor de bienes en lo espiritual y también en lo material, en lo literal, como decimos nosotros, porque de otra manera, cierto, ¿cómo nos iremos vistiendo con esta vestidura de la cual nos habla la palabra del Señor en este día? Que el Señor nos bendiga. Yo reitero esto, y la propia palabra del Señor nos va reafirmando, y lo digo una y otra vez, ya las obras han sido preparadas por Dios y solo podemos llegar a ellas dejándonos conducir por el Espíritu, no por la carne. Por eso les reitero que cada vez la palabra del Señor, cierto, nos va exigiendo a nosotros. Si encuentro esa cita que le acabo de mencionar, téngame un poco de paciencia. Y le estoy diciendo, cierto, que la única forma, cierto, que podemos andar en buenas obras es que nos dejemos conducir por el Señor. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos nosotros andar en buenas obras? Andando en el Espíritu. Si andamos en la carne, va a ser difícil que andemos en buenas obras. Que el Señor nos ayude. Es verdad, el creyente no se salva por obra, eso lo tenemos claro. Pero ¿por qué decía yo que no nos debemos confundir en esto? Porque alguien puede pensar que las obras no son importantes en la vida del cristiano, porque no se salva por obra, ¿ya? Pero sí se salva para obras, y la palabra del Señor así lo dice. No nos salvamos por obra, pero nos salvamos, ¿cierto?, para obras.
para buenas obras, para hacer el bien. Santiago 2, 24 al 26. Santiago 2, 24 al 26. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, aquí hay una pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Mire, creo que esto nos aclara. Voy a leer rápidamente la historia de esta mujer, Rahab. Incluso la Biblia la describe como una mujer ramera, pero sabe que ella fue justificada por esta obra que ella hizo. ¿Ya? Déjeme buscar el versículo y voy a leer para que podamos entender por qué ella fue justificada. Tengamos un poquito de paciencia, pero quiero decirle que tiene mucho que ver con el hacer las obras en Cristo, el hacer las obras en el Señor. Esas son las obras, ¿cierto? Como decía la clase anterior yo, que son ellas en oro, en piedras preciosas, en plata, en metales, ¿cierto? Que el fuego no los consume, ¿ya? Mire, voy a leer un poco acá la historia de la mujer ramera, como lo describe la Biblia, de esta mujer Rahab, ya, que fue justificada por la obra que hizo. Pero para no confundirnos tenemos que entender por qué esta mujer fue justificada. Dice, voy a leer un poquito, dice el capítulo 2 de Josué, del versículo 1 en adelante, dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer, habiendo tomado a los 2 hombres, y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, escúchenme bien esta parte, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado de la jornada, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas son las palabras de Rahab. Reitero esta parte. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer, que la Biblia incluso la describe como una mujer ramera, antes de hacer la obra, o lo que la motiva a hacer la obra, ¿cierto? Es que reconoce que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Es decir, podemos entender que esta obra la hizo en Dios, en el Señor, que es el mismo Dios. Espero que me esté entendiendo
¿Por qué el valor de las obras? El valor de las obras son aquellas que se hacen en el Señor. Esta mujer, reitero, podría haber escondido a estos hombres y no hubiese tenido ningún valor su obra, su bien hacer en favor de los hijos del Señor, si ella no hubiese reconocido a Dios. Pero ella reconoció que el Dios de estos espías era Dios en el cielo y Dios en la tierra. ¿Ya? Entonces, por eso es que estamos diciendo que ahí está la diferencia. Ya ella, ¿cierto? No fue ella quien preparó esta obra. Dios la preparó para que ella la hiciera, pero la hizo reconociéndolo como el Dios del cielo y de la tierra, y reconociendo, ¿cierto?, que el Dios de los israelitas infundía el temor y no había fuerza en estos hombres, ya para a causa, ¿cierto?, de este Dios todopoderoso. Entonces es ahí donde podemos decir que en esas son las obras que debemos andar, en aquellas, ¿cierto?, que las hacemos en vinculación con el Señor. Las otras no tienen valor. Eso lo tenemos que entender. Hay muchas obras que el ser humano hace. Hay hombres filántropos, benefactores reconocidos que tienen monumentos en las distintas ciudades. Los monumentos generalmente hacen alusión, ya es un recordatorio a muchos filántropos, hombres que donaron, hicieron muchas obras. No conozco el espíritu en el cual las hicieron, pero las obras que tienen valor son aquellas que se hacen en vinculación con Cristo el Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender la diferencia con el religioso. ¿Cómo nos estamos vistiendo en estos tiempos? ¿Estamos entendiendo que los cristianos somos llamados a hacer el bien? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vamos a ser justificados por nuestras obras en el tribunal de Cristo. Ya lo hemos estado, ¿cierto?, estudiando. Vamos a recibir recompensa. ¿Cómo lo recibió Rahab? Rahab, si usted sigue leyendo la historia de esta mujer, historia bíblica, yo me gozaba porque no solamente, ¿cierto?, la Biblia, la palabra de Dios, reconoce a grandes profetas, a grandes apóstoles, sino que también a una mujer, bendito el Señor, que probablemente para muchos era absolutamente despreciada, probablemente para muchos no tenía ningún valor como ser humano. Sin embargo, la palabra de Dios la reconoce porque hizo una obra en Dios. Bendito el Señor. La hizo con sinceridad, para que usted me entienda. No la hizo con hipocresía, no la hizo para ser vista. ¿Ya? Entonces fue justificada esta mujer por esa obra, porque luego recibió su recompensa. Usted sigue leyendo la historia. Por esta obra que esta mujer hizo, se salvó toda su familia y ella. Estos espías que entraron a la tierra prometida, enviados por Josué, ¿cierto? Incluso pusieron su vida. Bendito el Señor. Si esta mujer, ¿cierto?, si a esta mujer se le daba muerte cuando entraran los israelitas a la tierra prometida, estos espías, ¿cierto?, pusieron incluso su vida, ¿cierto?, como prenda de garantía, ¿cierto?, de este compromiso, porque ella les pidió, ¿cierto?, que cuando ellos entraran no mataran a su padre, a su familia, ni destruyeran sus bienes. Y estos hombres le dijeron que así iba a ser. ¿Por qué fue recompensada esta mujer? Porque esta obra la hizo, ¿cierto?, temiendo a Dios, reconociendo a Dios. ¿Ya? Y esto es lo que hoy día, ¿cierto?, la palabra del Señor nos quiere resaltar. El hacer obras es propio del religioso. El andar en las obras de Dios es potestativo solo del creyente. Bendito el Señor. Y por eso yo le decía que para mí no es fácil hoy día estar frente a usted. Cuando hablo estas palabras, le digo, las hago mías porque son para mí. El hacer obras es propio del religioso, aquel que quiere ser visto, el que anda haciendo obras por todos lados. Conocemos en la televisión muchos casos que algunos se jactan, tienen medios, andan haciendo obras como los religiosos. Ya, pero el andar en las obras de Dios es facultad, ¿cierto?, del creyente, del que ha creído en el Señor. Ya, y confundirse con esto es sumamente peligroso.
ya que el religioso en la práctica extrema de la religión, pero desvinculado de Dios, puede hacer obras buenas. Eso lo vemos. Pero a alguien no le puede parecer esto, pero es así. Ya puede hacer obras buenas, pero no servirán de nada por cuanto son ellas fuera de la unión vital con Jesús, como el mismo Señor Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. ¿Se acuerda? Ya, Mateo 7, 21 al 23. Voy a leer porque hoy día estamos aprendiendo con qué vestidura nos tenemos que vestir y el Señor por su palabra nos dice con cuál no tenemos que vestirnos, con esta vestidura de los religiosos que usted, yo sé que también lo sabe reconocer cuando aparecen en los medios de televisión, los medios de prensa, los medios de comunicación, haciendo grandes obras. Yo no los estoy juzgando, pero lo único que digo por la palabra del Señor, ya, que no tenemos que confundirnos, ya, que no tenemos que confundirlo, que se pueden hacer muchas obras, pero no servirán de nada cuando no son hechas en una unión vital con el Señor. Y esto lo dijo, vuelvo a insistir, el mismo Señor Jesucristo en su palabra, en el Sermón del Monte, cuando hablaba a sus discípulos, Mateo 7, 21 en adelante, dice, tiene como subtítulo incluso este sermón, nunca os conocí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, las obras espirituales que le hablaba. También me refiero a ambas obras, a las obras espirituales, a las obras materiales, literales. Porque aquí dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, hacían obras espirituales, echaban fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire qué tremendo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No hay que confundirse en esto. Alguien que echa fuera un demonio, ya usted y yo lo podríamos ver, ¿cierto? Como que efectivamente, ¿cierto? Está haciendo una obra, una buena obra en favor de aquel endemoniado. Pero esta buena obra es tal siempre y cuando la haga en vinculación con el Señor, porque aun que el demonio abandone a aquel endemoniado, esta podría llegar incluso a ser una obra que al ser pasada por el fuego pueda haber pérdida porque fue ella, ¿cierto? En heno, en madera, en hojarasca, es decir, no fue ella en vinculación con el Señor. Y usted me dirá, ¿pero cómo salió ese demonio del endemoniado? Salió porque fue ella en el nombre de Jesús. Y los demonios conocen quién es Jesús. No por el que nombró a Jesús, sino por Jesús mismo. No sé si me explico en esto. ¿Cómo entendemos esto? Que hubieron hombres, ¿cierto?, que echaron fuera demonios e hicieron milagros. ¿Cómo ocurrió esto? Porque lo hicieron en el nombre del Señor, con el solo hecho de hacerlo en el nombre del Señor, aunque no tuvieran una certeza de salvación como fue lo de Judas. Ya el milagro ocurría. ¿Por qué? Por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por el nombre de Jesús. Espero poder explicarme en esto. ¿Se acuerda usted cuando los demonios le decían a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Es decir, lo conocen. Los demonios conocen al Señor. ¿Ya? Entonces, con el solo hecho de escuchar el nombre de Jesús, estos abandonan al endemoniado. Pero no significa que el que nombra a Jesús esté haciendo la obra en vinculación con Jesús, porque a lo mejor nunca le ha recibido en su corazón, pero es un religioso. Sabe la doctrina, conoce la palabra, sabe mencionar, sabe nombrar al Señor. Por eso dice, Señor, Señor, reiteradamente, pero nunca lo ha recibido en lo profundo de su corazón. Que el Señor nos bendiga. Ya aquí, además de un peligro, ¿cierto?, de una falsa enseñanza, hay otro que es tanto más grave, que es el autoengaño. Y por eso le decía al principio, es dura la palabra en este día, es dura la escuela,
difícil de asimilar toda, porque ¿cómo estamos nosotros? Nuestro pastor siempre el Señor lo usa y nos dice, ¿cierto?, por su palabra, cuando el Señor lo usa, que es peligroso. No son palabras literales de Él, pero nos da a entender de esta manera. Es peligroso, es triste vivir engañado, vivir autoengañado. Que el Señor nos bendiga. Podemos nosotros decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Salieron los demonios, lo hicimos en el nombre del Señor. ¿Pero por qué salieron los demonios? Por el nombre de Jesús que fue mencionado. Pero no porque el que lo utilizó haya estado en vinculación con el Señor, porque aquí la palabra del Señor es clara. Ellos le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. No los conozco, no sé quiénes son. Fueron religiosos, conocían la palabra, conocían la doctrina, sabían utilizar la Biblia, sabían utilizar la palabra, pero nunca se convirtieron, nunca se arrepintieron. Y por eso decimos que en todo tiempo, en estos tiempos, amado hermano, hay algunos que continuamente llaman a Jesús Señor, insistentemente lo hacen, Señor, Señor, lo saben hacer, hacen ungimientos, ¿ciertos? Echan fuera demonios, hacen milagros, sí es verdad, ¿ya? Pero llegará el día en que el Señor les diga, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿ya? Jesús advierte a la gente del peligro de una profesión sin conversión. Es peligroso. Es el peligroso campo de la religión que utiliza el nombre, pero no reconoce el señorío de Jesús, entregándole la vida. Reitero, esto es peligroso. Ese es el peligroso campo de la religión que utiliza el nombre de Jesús, pero no lo reconoce el señorío de Jesús, porque si le reconocieran ese señorío, esa autoridad, entregaríamos de lleno nuestra vida al Señor. Se fija que cuando le dije al principio que su palabra hoy día, ¿cierto?, iba a ser profunda este estudio, iba a ser profundo, más que hacer descripciones, ya y hacer un estudio literal. Creo que lo profundo de este estudio es lo que nos está hablando el Señor. Ya, la peligrosidad de la religión, de qué nos estamos vistiendo, cuál es la vestidura de los santos, cuál es la vestidura de los hijos del Señor hoy día. Es una vestidura religiosa, ya, que utilizamos muy bien el nombre del Señor y lo reiteramos, Señor, Señor, ya. Pero hemos entregado realmente nuestra vida a Cristo. Ahí es donde usted y yo tenemos que hacer un análisis profundo. ¿Cómo nos estamos vistiendo en esta vida? Cuando estemos, ¿cierto?, en la presencia del Señor, alcanzaremos para que seamos vestidos con este lino finísimo que simboliza nuestras acciones justas, tanto estas acciones espirituales que tenemos que hacerlas en vinculación con el Señor, o también las materiales, como lo que hizo Rahab, una mujer que hizo una obra tangible, escondió a estos espías porque de lo contrario les iban a dar muerte. Salieron los perseguidores por 3 días, ¿cierto?, a caballos probablemente, que era el medio que se utilizaba en esa época, persiguiéndolos, y ella los escondió, luego los hizo descender, ¿cierto?, a través de una ventana, ya, y les dijo que se escondieran en el bosque 3 días. Se hizo la obra tangible. Pero también algunos hacen obras espirituales, ambas obras, ¿cierto? En ambas tenemos que andar los cristianos, en ambas tenemos que andar, ¿ya? Tenemos que tener la voluntad para visitar a un enfermo, tenemos que tener la voluntad para ir a ungir a ese enfermo. Eso también es una obra justa de un cristiano. Ya tenemos que tener la voluntad para ir y clamar y pedir en favor de él. Estamos obrando en favor de ese enfermo. Si nosotros no vamos, probablemente ese enfermo va a pasar días, meses postrado en su cama, ya sufriendo dolores, y nadie llega, nadie va. Entonces es una obra el estar presente allí, y poder ungirle, poder, ¿cierto?, interceder por él ante el Señor, para que él se mueva a misericordia. Y allí es cuando nosotros, ¿cierto?, colocamos las manos en esos enfermos, y muchos de ellos son sanados, ¿ya? Y esa obra perdurará cuando sea presentada ante el Señor. ¿Cómo la hicimos? ¿Sanó el enfermo? Solo por el nombre
que utilizamos para reprender esa enfermedad, o también estaba, cierto, el otro componente, que hicimos esa obra en vinculación con el Señor y nos fue contada por justicia. ¿Ocurrirá la obra y será contada por justicia, o simplemente ocurrirá la obra y no será contada a nuestro favor? Dios nos bendiga. ¿Con qué nos estamos vistiendo hoy día? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. El verdadero creyente no es aquel solo que confiesa con su boca, sino aquel que ha creído en su corazón. Amado hermano, y por eso yo siempre estoy hablando de hacer ejercicio con la fe, ejercitar la fe, ya querer creer, porque muchos ni siquiera quieren creer, no escuchan, se rehúsan de inmediato, ni siquiera se dan la oportunidad de creer. Ya, el verdadero creyente no es aquel que confiesa solo con la boca, no solamente aquel que dice Señor, Señor, sino aquel que ha creído en el fondo de su corazón, como esta mujer Rahab, ya que dijo y reconoció que el Dios de los espías israelitas era el Dios del cielo, el Dios de la tierra. No solo había, cierto, no solo confesaba con su boca, sino que creyó, por eso hizo esa obra. Mire Romanos 10 lo que nos dice, para que podamos ir entendiendo cuál es la vestidura que tenemos que ir, cierto, preparando para cuando estemos junto al Señor. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No solo basta con confesar. ¿Cuántos solo confiesan? No, si yo creo en Dios, ya solo lo confiesan. Yo sé que Dios existe, lo confiesan, ¿ya? Pero creen que vino un día, creen que fue resucitado, que Dios le levantó de los muertos, creen que es el Redentor de gloria, creen que Él vino a colocar su vida voluntariamente para redimirnos, para pagar nuestras culpas, para perdonar nuestros pecados, y nace de esa creencia un amor al Señor. Porque una cosa también es creer en el Señor y otra también es amarle. Porque ¿por qué amamos al Señor? Por lo que Él vino a hacer, por esta obra redentora, por esta dádiva, por este regalo que trajo del cielo para nosotros. Por eso amamos al Señor, por eso alabamos, por eso bendecimos, por eso glorificamos al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. ¿Ya? Cristo dice que solo entran al reino aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Siempre se dice que para poder entrar al cielo hay que hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que las gentes crean en aquel que ha enviado al mundo. La vida eterna se alcanza de esta manera. Hay un versículo de la Biblia que creo que es muy glorioso, creo que es muy decidor. Juan 3:16. Permítame buscarlo. Un versículo de la Biblia que para mí es uno de los más gloriosos de la palabra del Señor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito el Señor. Qué versículo tan profundo y glorioso. ¿Con qué vestidura nos estamos vistiendo hoy? Que el Señor nos ayude. ¿Nos estamos vistiendo de religiosos? ¿Estamos haciendo obras de manera religiosa? ¿O sinceramente la estamos haciendo en vinculación con el Señor por gratitud, porque le amamos, porque le reconocemos? Esas son las obras justas de los santos, tanto espirituales como materiales, como le digo. La verdadera fe se manifiesta en obediencia. Qué importante es esto. No puede hablarse de salvación sin también hablar de obediencia. La realidad de la conversión de los tesalonicenses es que habían dejado de servir a los ídolos y estaban sirviendo a Dios. No solo yo, cierto, tengo que confesar, no solo yo tengo que decir
cierto, que amo al Señor, sino que tengo que obedecerle. No solo yo tengo que decir que Dios ha cambiado mi vida, sino que tengo que mostrarla en obediencia. Permítame un segundo buscar esta cita porque me parece que es importante que la leamos. La conversión de los tesalonicenses, ya no solo ellos decían que ya no servían a los ídolos, ya, sino que sinceramente estaban sirviendo a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Había una verdadera conversión en los tesalonicenses, ya el apóstol Pablo la veía, la reconocía. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Decíamos, para ir terminando, hermano, que hay un encuentro ineludible que se producirá para todos los que meramente usaron el nombre del Señor en vano. Nos referimos al tribunal de Cristo. El libro de los sellos nos muestra claramente, cierto, que está establecido a los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Estoy buscando esta cita. Que todos quienes, porque es verdad que a veces da pena, se contriñe, ¿cierto?, nuestro corazón cuando vemos cómo se toma el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos, cierto?, y como le decía, saben usar muy bien la palabra del Señor. Ya hablan de la palabra del Señor, hablan del Señor, pero nunca, cierto, ha habido una verdadera conversión en ellos. Déjeme leer Hebreos capítulo 9, versículo 27, para que entendamos, cierto, que el vestirse con esta vestidura de religioso no es tan simple. Un día también ya habrá un encuentro ineludible con el Señor, tanto para los que nos vestimos, ¿cierto?, con esta vestidura de lino finísimo, con estas acciones justas en nuestra vida, ¿ya? Por eso decía la palabra del Señor hace un momento, debemos preocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. ¿A qué se refiere la Biblia? A que debemos preocuparnos cómo estamos viviendo, cómo estamos vistiéndonos, estamos vistiéndonos, ¿cierto?, ¿y somos reconocidos como hombres de bien, como mujeres de bien? ¿O somos reconocidos simplemente como meros religiosos? Mira lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por eso el Señor les decía que a todos ellos les dirá un día: no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Y ellos le dirán: Señor, pero si hicimos todas estas cosas, no os conozco. No os conozco. Qué importante es la vestidura del cristiano hoy día. ¿Cómo nos estamos vistiendo? ¿Nos estamos vistiendo realmente con esta vestidura de justicia? Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga, amado hermano. En aquel día, en el libro de la vida, que será abierto como testimonio a todos, no aparecerán inscritos los nombres de meros profesantes ni de religiosos, sino solo de aquellos que han sido salvos por gracia mediante la fe. Efesios 2, 8, 9, ya estoy terminando, mi amado hermano. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya, no por obras para que nadie se gloríe, sino, cierto, por gracia. Pero reitero, hoy día estamos hablando de las obras, les estamos dando el valor que éstas tienen y las estamos colocando en su contexto. Las obras no nos dan la salvación, ya, para que no nos gloriemos. Pero no nos confundamos, somos llamados a hacer el bien, somos llamados a hacer buenas obras, tanto espirituales como materiales. Los cristianos debemos ser reconocidos como hombres de bien, pero no olvidemos esto, lo más profundo de esta enseñanza: tenemos que hacer estas obras en vinculación con Cristo, no para hacernos vistos. Si yo voy a visitar a un enfermo, no es para ser destacado en la iglesia como el mejor visitador, sino que voy porque realmente entiendo que mi hermano, mi hermana que está postrada, que está enferma, que está sufriendo, requiere de que yo le visite, y yo siento llevarle una palabra de aliento, también llevarle, cierto, algún cariño, algo, cierto, que también le ayude en su momento difícil. Es una persona que está enferma, que no puede trabajar, ya, que Dios nos ayude, que podamos entender esto, que la debemos hacer en vinculación con Cristo, tal vez donde nadie nos vea, cuando nadie lo sepa. Pero el religioso, ¿qué hace? Lo publica en los diarios, lo publica en la congregación. Los hermanos, yo, que Dios me ayude y tenga misericordia de mí. Termino diciendo, ser predicadores elocuentes no es sinónimo de salvación. Recordemos a Balaam, profetizó en el nombre del Señor, pero nunca fue salvo. La palabra de Dios lo incluye en los reprobados, o en los reprobados, Judas 11, para que usted ahí lo busque después. Y una última observación, o una segunda observación, que tiene que ver con la actuación contra Satanás, que era lo que yo le decía hace un momento. En tu nombre echamos fuera demonios. Me refiero a estos religiosos. Esta pareciera ser una evidencia mayor de la relación con Dios. Sin embargo, estas manifestaciones de autoridad sobre Satanás y sus demonios surten efecto no por quien los expulsa, sino por el nombre que utiliza para ello, lo que yo les explicaba. Ellos tienen la suprema autoridad de Dios. Jesús tiene la suprema autoridad de Dios y es obedecido sin remedio por los mismos demonios. Con todo, tampoco es evidencia absoluta de la salvación. La palabra de Dios me respalda lo que estoy diciendo en esta mañana. Jesús, a aquellos que le dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, ocurrieron los milagros, salieron los demonios, pero no fue evidencia de la salvación, porque el Señor les dijo, no os conozco. No os conozco. Si bien es cierto, reitero 1,000 veces, surtió el efecto, ya, pero no fue por aquel quien los expulsaba a los demonios, no fue por aquel que les daba la orden, sino por el nombre que utilizaba, el nombre de Jesús. Esto también, amado hermano, nos tiene que servir a nosotros, de reconocer el poder del nombre de Jesús. Y no vamos a creer ahora que cuando vamos a colocar las manos en los enfermos, ¿cierto? Y vamos a estar frente probablemente a una situación tan grave como la que estoy mencionando, ya no tenemos que nosotros, ¿cierto?, estar vinculados con el Señor, porque si no pasaríamos a ser estos meros religiosos. Tenemos que tener la absoluta fe, confianza, convicción, ya, creer en el Señor y saber que este nombre, ya, Jesús tiene la suprema autoridad de Dios, y creyendo en Él, nosotros tomamos ese nombre, expulsamos a este demonio. No tenemos que tener absolutamente ninguna duda al respecto. Debe ser para nosotros esta una convicción absoluta. Cuando usted y yo tengamos la oportunidad de hacer una obra de intercesión en favor de un enfermo, tenemos que tener esta convicción. Aquí lo vemos, estos hombres que eran religiosos utilizaron esta autoridad suprema. Por la autoridad suprema estos fueron liberados. Pero usted y yo
no solo la vamos a utilizar, sino que la vamos a creer. Va a ser una convicción. Y esa obra va a ser contada por justicia. Esa obra que hagamos va a ser contada por justicia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque la hicimos en vinculación al Señor, con el Señor. Espero que hayamos podido entender, ¿cierto?, cómo nos debemos vestir en estos tiempos, cuál debe ser nuestra vestidura, las acciones justas. Y no solamente yo he mirado las acciones materiales, sino que también hay acciones en el espíritu, ya que es la que he estado mencionando, ¿cierto?, en este día, ¿cierto? No solamente cuando visitamos a un enfermo y le llevamos un sobrecito, estamos haciendo una obra material, sino que también cuando le decimos al Señor en oración que interceda por él, ¿cierto?, que se glorifique en salud en favor de ese enfermo. Nosotros estamos orando ya por este enfermo, estamos haciendo una obra espiritual en favor de este enfermo. Esas obras serán contadas, serán, ¿cierto?, contadas a nuestro favor un día en la medida que las hayamos hecho en vinculación con el Señor. Con esa vestidura tenemos que vestirnos. Y esto tiene que ser notorio en los cristianos. Tenemos que ser hombres y mujeres hacedores de bien. Se fija que cuando yo a veces tengo la oportunidad de estar frente a ustedes y le digo que nos cobra el Señor la palabra de lo que decimos, entiendo mi responsabilidad ahora. Que Dios tenga misericordia de mi vida y me ayude. Vamos a orar para agradecer al Señor por este día de escuela dominical. Señor, mi Dios, gracias le damos en esta hora por su palabra, donde usted, mi Dios, nos ha instruido, nos ha aclarado que debemos andar en esas buenas obras que usted prepara para que andemos en ella, pero tenemos que hacerla en vinculación con usted. Tenemos que hacerla, Señor, con sinceridad, de todo corazón y no como meros religiosos para ser vistos. Ayúdenos, denos de su gracia, capacítenos, bendito Dios, como usted preparó y capacitó a aquella mujer Rahab, que antes de hacer esa obra reconoció que usted era el Dios del cielo y de la tierra. De esta misma manera nosotros también podamos reconocer, Señor, que usted es Dios Todopoderoso y que si una obra hacemos es porque usted la preparó antes para que nosotros anduviéramos en ella. Gracias, Señor. Permítanos, ayúdenos para alcanzar, Señor, esta vestidura de lino fino que simboliza nuestras acciones justas aquí en esta tierra. Gracias, Señor. Le ruego su bendición para todos los que estamos presentes a través de estos medios en esta escuela dominical. Bendito Dios, y para aquellos que también no han podido hacerlo, Señor, también su bendición alcance sus vidas. Se lo imploro a través de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Agradezco una vez más al Señor esta honra que me ha concedido en este día de poder estar frente a ustedes, hablando de su palabra, confiando que ha sido para todos nosotros de bendición esta escuela dominical. Que Dios les bendiga, para mi Dios toda honra y toda gloria, y si el Señor lo permite, en una nueva oportunidad estaremos aprendiendo de la palabra del Señor en estos días tan hermosos de escuela dominical que nos va dando el Señor domingo tras domingo. Reitero mis saludos a nuestros pastores, a toda la iglesia en general y a quienes nos escuchan y tengan la oportunidad en algún momento de escuchar esta palabra que va en esta grabación. Que Dios les bendiga, para el Señor honra y gloria, y para mí siempre sea su misericordia. Amén. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.